Derechos reales de garantía. Este PPT ha sufrido modificaciones, ya sufrió modificaciones el semestre pasado con respecto al año anterior, y también este semestre ha sufrido variaciones porque hemos tratado de simplificarlos, porque los derechos reales de garantía, tanto la prenda y la hipoteca, desde un punto de vista, para efectos del programa, tienen una importancia, digamos, secundaria en relación a los otros derechos reales. Así que se fue simplificando, y además porque los distintos manuales y fuentes no son muy coincidentes con respecto a esta institución. Así que vamos a tratar de hacer un extracto de lo más importante y que debe ser complementado con el video de YouTube. ¿Ah? Los distintos manuales del ramo, el profesor Guzmán, profesor Petit, como siempre, los invito a seguir el profesor Guzmán. ¿Qué son los derechos de garantías? En esta diapositiva no señala el concepto. ¿No? Consiste en un acuerdo entre deudor y acreedor, en virtud del cual primero constituye en favor del segundo un derecho real sobre una cosa suya. Creo que quedó bien explicado en el video YouTube. ¿Ah? En el video YouTube. Bueno, existen dos alternativas. La normal cuando uno celebra un contrato es que cumpla, y la otra es el incumplimiento. Vamos a ver después, cuando veamos los efectos de las obligaciones, que uno de los medios de evitar el incumplimiento y determinar la indemnización de perjuicios es a través justamente de las garantías. Ahí está más o menos el esquema general. Ya hablamos del derecho de prenda general, y hablamos de las garantías personales y reales que van a acotar nuestro estudio. El profesor Juan Orrego, y siempre es una sugerencia que ustedes vayan buscando, se vayan haciendo amigos o seguidores de determinados blogs de distintos y distinguidos profesores. Don Juan Orrego Cuña es un gran profesor de Derecho Civil, y yo los invito a que sigan su blog porque habla de Derecho Civil de forma muy clara. Bueno, y nos señala definiciones del día de hoy, que no hay que aprendérsela. Sí, la del derecho real, pero que solamente las tenemos como referencias, definiciones de lo que se entiende por prenda y lo que se entiende aquí por hipoteca. Más que una referencia, no hay nada más. Vamos a agregar cosas en este PPT, cosas que no vimos, por ejemplo, en el video YouTube. ¿Ah? Aquí hay algunas diferencias entre derecho real y contrato, pero solamente vamos a ver la prenda y la hipoteca como derecho real. No vamos a verla como contrato, de tal forma que solamente la vamos a mencionar como contrato, pero no pretendo que en un curso de primer año se confundan con la diferencia entre la prenda como derecho real y como contrato. Bueno, aquí aparecen las definiciones ya típicamente del derecho romano, ¿eh? Propias de la prenda hipoteca como derecho real en Roma. Eso es lo que más se entiende. Bien, ya señalamos también que en la evolución cronológica de la prenda y la hipoteca nacen estos derechos reales a propósito de la fiducia y nacen a propósito de sus deficiencias. Deficiencias. Y estos párrafos vienen a aclarar o a complementar lo señalado en su oportunidad en el video YouTube. En el video YouTube. El profesor Perit es muy conteste con el profesor Guzmán en cuanto a la estructura del contrato de fiducia. Así que al leerlo, y si es que en el sentido que si no entienden algo de lo que se señaló en el video, en especial sus deficiencias. ¿Mm? Aquí está lo que hemos conversado a propósito del contrato de fiducia. Terminado el contrato de fiducia y por sus deficiencias, nace a continuación y seguidamente en el tiempo el contrato de prenda, en que se caracteriza por el desplazamiento de la tenencia material de la cosa desde el propietario al acreedor. Acreedor. Esa es la principal característica de la prenda, su desplazamiento. Su desplazamiento. Y aquí, luego, esta diapositiva empieza a hablar de que producía, el déficit que producía la utilización de la cosa dada en la prenda. La prenda se fue necesario buscar otro remedio, sin dejar de lado la prenda. O sea, la prenda continuó vigente, a diferencia de lo que había sido la
la fiducia, porque la fiducia fundamentalmente ya desaparece con la diferencia de cosas mansibles e inexpansibles. El profesor Guzmán, aquí, para el que quiera ya estudiar más, en las páginas 729 y siguientes nos habla de la hipoteca. En términos general, los distintos autores se abocan a estudiar más la hipoteca y señalan que sus características, sus rasgos, y si cuando hay que hacer las diferencias con respecto a la prenda, normalmente las señalan. Pero entiéndase que todo lo que señalemos es vigente para la hipoteca y naturalmente que va a ser vigente para la prenda en la medida en que sean aplicables en cuanto a la principal distinción entre hipoteca y prenda, que es la traslación de la cosa de su tenencia. Porque en la prenda, la cosa que es del propietario se desplaza hacia el acreedor. En cambio, en la hipoteca, la cosa que es del propietario deudor se mantiene en su poder. Sigamos. Aquí está por qué nace la hipoteca, por las deficiencias de la disposición de bienes para utilizarlo. Bueno, nace, ¿cómo surge? ¿Cuál es el germen del contrato de hipoteca? A propósito del arrendamiento rústico. El arrendamiento rústico ya empieza a hablarse de una prenda sin desplazamiento, de unas prendas sin desplazamiento. ¿Mm? Y aquí hay unas medidas de protección en que nacen con un interdicto y terminan con una acción real. Una acción, son distintas las acciones, ¿eh? Son distintas las acciones. Digamos que como medio de protección en la hipoteca, el deudor, que además se mantiene como propietario y poseedor, tiene todas las protecciones propias del propietario y poseedor. Acción reivindicatoria, acción publiciana y los interdictos. ¿Mm? Pero había interdictos especiales con respecto a la hipoteca que especialmente cuando se inicia la institución de la hipoteca, o sea, el interdicto salviano, para reclamar los invecta et ilata, o sea, este surgimiento de las cosas de labranzas o los artículos de labranza que fueron dados en prendas sin desplazamiento y que posteriormente fue el antecedente para la actual hipoteca. Algunas características, las partes, pignoratario, quien recibe, ignorante, quien entrega la cosa, la prenda debe ser entregada por un tercero por el propio deudor, posesión pretoria, el acreedor pignoraticio es mero tenedor, es mero tenedor. Fíjense que ya causaba una dificultad que simplemente el acreedor recibiera como prenda una determinada cosa solamente para efectos de guardarla, o sea, para efectos de mantenerla y en caso de que el deudor no pagara, podía venderla. ¿No? Pero mantener una cosa sin darle ningún uso no le proporcionaba en realidad mucho beneficio al acreedor. De tal forma que se estipuló algunas mejoras para la prenda, es decir, para esta especial garantía en la cual había una traslación de la tenencia del propietario, deudor, hacia el mero tenedor acreedor. Y uno de estos pactos lo habla el profesor de Human. Dice, en virtud de la prenda, el pignoratario adquiere la tenencia de la cosa y la posesión pretoria, no el dominio civil o unitario y tampoco la posesión civil. Por lo tanto, en principio, tan solo puede tener la cosa consigo. De cometer actos de aprovechamiento, comete hurto. Pero, y aquí está la parte, la posición del pignoratario puede ser mejorada, sin embargo, mediante ciertos pactos expresamente celebrados entre las partes. Primero, el pacto de vender. En virtud de él, el pignoratario queda autorizado para vender la cosa privadamente o en pública subasta desde que deja de pagar el deudor principal. Otro pacto para mejorar y no quedar limitado simplemente a guardar la cosa, la lex comisoria. En virtud de este pacto, acuerdan las partes que una vez incurrido en mora de pagar el deudor, el pignoratario será dueño de la cosa pignorada. En consecuencia,
Si éste decide vender con posterioridad, nada tiene que restituir al ignorante a modo de superfluo, lo que queda además, pero la obligación garantizada queda extinguida. Pacto de frutos, dice. El profesor Guzmán señala en la página 726. ¿Pueden pactar las partes que el pignoratario se aproveche de los frutos naturales o civiles de la cosa, para imputarlos en primer lugar a los intereses de la obligación y enseguida a su capital, debiendo restituir el exceso al pignorante? Una modalidad especial de este pacto que Marciano determinó anticresis, que es un contrato que se mantiene hasta el día de hoy, consiste en abstenerse el pignoratario acreedor de cobrar intereses al deudor a cambio de poder percibir los frutos civiles o naturales de la cosa. En tal caso, no se considera haber frutos excesivos y ninguno se debe restituir al pignorante. Ahí está con respecto a algunas características de la prenda. Bueno, esto ya lo señalamos, que no puede, sino recae hurto. Recae en un principio sobre rem mancipi y nec mancipi, muebles, inmuebles, y posteriormente a los accesorios como servidumbre, posteriormente se aplicó preferente sobre muebles, pero se aplicó preferentemente, pero eso no haya significado que exclusivamente la hipoteca como el día de hoy se ocupa solo para inmuebles y la prenda para muebles, no es así. Derecho real accesorio, esto ya lo que conversamos, obligaciones incluso futuras, era transmisible, así el acreedor podía transferirla hasta por acto entre ellos, como por disposición de última voluntad. Este, por ejemplo, el número 6, que hasta futura, naturalmente, comprendía solamente la hipoteca. Era indivisible, tal como lo señalamos en el video, ¿se acuerdan? Si el deudor hacía bonos parciales de la deuda, no se extinguía o rebajaba la hipoteca en igual proporción, se mantenía entera. No le afectaban los cambios de propiedad del bien dado en prenda. El tercer adquirente consigue la cosa con la carga de la prueba. Era un poseedor pretorio, esto también lo hemos señalado. El efecto de la hipoteca se traslada derechamente a la hipoteca, el profesor Guzmán, el profesor Petit, en lo referente al deudor señal, conservaba los amplios poderes, claro, porque era el deudor, era el propietario y poseedor, porque la cosa quedaba en su poder. Pero en cuanto al acreedor hipotecario, el derecho de hipoteca producía tres importantes consecuencias jurídicas en cuanto al acreedor hipotecario. Ya lo hablamos también en el video de YouTube, el derecho de persecución, el derecho de venta y el derecho de preferencia. Protección, fundamentalmente la acción serviana y los interdictos uticus sidetis y los interdictos utrui. Aquí está, en principio, se trató de regular, ¿recuerdan estos elementos de labranza agrícola que se dejaban en prenda pero sin desplazamiento? Bueno, hubo un interdicto para protegerlos que fue el interdicto serviano. Pero posteriormente se incorporó una acción cuasi serviana para todo tipo de obligación y no solamente para la garantía de los elementos de labranza en el campo. Ahí, por favor. ¿Qué se llama acción serviana útil o hipotecaria o cuasi serviana? Constitución. Normalmente lo normal entre privados era la voluntad. Y era un simple pacto. No era necesario formalidad alguna. Y ni siquiera la exigencia de una tradición. Simplemente entrega. Por disposición del magistrado. Por ejemplo, lo que vimos en primer semestre, la misión imposición en como hipoteca judicial. La constitución de una hipoteca por ley. La de los pupilos sobre los bienes de los tutores o curadores. La de la mujer sobre los bienes del marido en garantía por la restitución de la dote. Se dejaban cosas en prenda. Extinción. El profesor Guzmán la trata en la página 727 y señala que son los mismos tanto para prenda y hipoteca, naturalmente teniendo presente que debe aplicarse o acomodarse el modo de extinción en caso de que tenga que ver todo lo que tenga que ver con la traslación de la cosa que hace la diferencia entre prenda y hipoteca. Primero, el cumplimiento íntegro de la obligación. Dice,
El derecho de prenda se extingue por el advenimiento de alguna de las siguientes causas. Primero, por el cumplimiento íntegro de la obligación garantizada su extinción por cualquier medio, modo civil o pretorio. Y por haber incurrido el acreedor en mora de recibir el pago. Todo ello como consecuencia del carácter accesorial del derecho. Segundo, aunque no se pague o extingue la obligación garantizada, el derecho de prenda, sin embargo, se extingue si el deudor cauciona de otro modo dicha obligación, como con fianzas o con la pignoración de otra cosa. También dice, con independencia de subsistir la deuda garantizada, o sea, la obligación principal, se extingue el derecho mediante un pacto de que la cosa no esté en prenda, lo que equivale a una renuncia. Cuarto, también la confusión de las calidades de dueño de la prenda y de pignoratario en una misma persona deja insubsistente la prenda, como consecuencia de que no puede haber prenda de cosa propia. Quinto, la remisión tácita. A eso se refiere, fíjense, el profesor Guzmán de la siguiente manera. Un grupo de figuras en que puede verse una suerte de remisión tácita de la prenda sin perjuicio de subsistir la deuda principal consiste en, primero, autorizar el pignoratario al pignorante la enajenación por venta, permuta, donación o dote de la cosa pignorada por su dueño sin haberse reservado el derecho. Segundo, restituir el pignoratario la cosa al pignorante. Tercero, legarse. Cuarto, sexto ya, por la destrucción de la cosa pignorada. Con respecto a la destrucción de la cosa, fíjense, las mutaciones sufridas por la superficie de un inmueble no afectan la prenda, como es natural. O sea, destruir la destrucción de la cosa, bueno, debe entenderse más como el propio de la prenda, ¿no? ¿Verdad? Porque la destrucción de un fondo es un poco difícil. La longi temporis prescriptio. En provincias se aplicó la longi temporis prescriptio con efecto extintivo de las prendas. Ella supone que un tercero, no el deudor, posea la cosa pignorada con justo uso durante 10 o 20 años. Al cabo de ellos, puede oponerse exitosamente a la persecución de que aquella intente pignorar. O sea, la longi temporis prescriptio con efecto extintivo, cuando un tercero con autorización la posea durante 10 o 20 años. Y ahí con eso ya termina. Diferencia entre prenda e hipoteca, algunas. La calidad del pignoratario, en que la prenda es mero tenedor y la otra es propietario. Respecto a la copropiedad, en la prenda puede ser completamente dado en prenda un bien, siempre que concurran al auto todos los comuneros, y esto se implica porque la prenda implica su entrega, y la hipoteca, cada comunero puede individualmente hipotecar, pero no se puede. En la prenda, ambas, en la prenda por el acuerdo y la entrega, porque la cosa se entrega al acreedor, en la hipoteca se mantiene en poder del propietario, de tal forma que un simple acuerdo. Ni siquiera es necesaria la entrega. Y con eso terminamos. Hay algunas cosas más, por ejemplo, que la prenda también, la hipoteca se ajustaba o se aplicaba a los jura, por ejemplo, a los derechos de servidumbre, a los derechos de usufructo. Pero eso es una cuestión muy técnica y no la vamos a ver. Y con esto terminamos los derechos reales de garantía.